Roberto De Zerbi es el nuevo genio del fútbol moderno. Cuando parecía que el fútbol de posesiones largas era algo que se estaba quedando ya casi obsoleto para muchos entrenadores, con algunos fracasos recientes como el de Luis Enrique con España en el reciente mundial, o cuando parecía más extendida la idea de que tener altas posesiones de balón de media significaba tener un fútbol plano sin arriesgar prácticamente con la pelota, haciendo de ese estilo un aburrimiento para el espectador promedio, y es en ese instante cuando llega el italiano e implanta el rock and roll del fútbol de posesión, un estilo de juego en el que cada ataque parece un contraataque y con un ritmo altísimo hacen del Brighton el equipo con el fútbol más atractivo de Europa, y del que desde luego ya lleva unos años recibiendo elogios de media Europa por su revolucionario e innovador fútbol. El último que le elogió fue uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, que además de llamarle el entrenador más influyente de los últimos 20 años, dijo lo siguiente. And I think Brighton is playing is something unique, is special. The way they move, the way they do. The time to take decisions. So Brighton is a master to have to pass the ball to the man free, but when I have to pass the ball, the man free. You know, they had to move in the right time. And this is the best team in the world. The best. They do the right tempo, the pass to the man free. And the movements all together. Pero ¿cómo ha logrado De Zerbi que su Brighton sea tan especial y que a día de hoy estén jugando competición europea con este fantástico fútbol? Vamos a analizarlo, pero antes un poco de contexto. Roberto De Zerbi, apodado como el Piccolo Genio, que en español significa pequeño genio, fue un jugador de fútbol que surgió de la cantera del Milan. Su etapa como jugador profesional no fue demasiado destacada, pese a ser un jugador bastante imaginativo, con calidad y con un gran golpeo de zurda. Nunca llegó a sentarse en la primera división italiana, excepto en 2006, cuando el Napoli le fichó del Catania, equipo con el que había logrado ascender y donde jugó 29 partidos. Sin embargo, la temporada después fue cedido y nunca volvió a sentarse en primera división. Finalizada su carrera como futbolista, decidió probar suerte como entrenador, donde comenzó a destacar como manager por primera vez en el Foggia Calcio de la tercera división italiana, con el que tuvo un gran récord de victorias, lo que le valió para que el Palermo se fijase en él. Aunque el paso por el equipo de Palermo fue escueto y sin demasiado brillo, algo que le volvió a ocurrir con su siguiente equipo, el Benevento, el Piccolo Genio había dejado ya su huella y ya llamaba a varios equipos que le veían como un entrenador que creaba equipos de autor y con un fútbol atractivo, por lo que el Sassuolo decidió darle un proyecto para ver de lo que era capaz. Y el italiano superó por completo las expectativas en sus 3 años y convirtió al Sassuolo en uno de los mejores equipos de la liga italiana, con un fútbol muy atractivo y 2 octavos puestos seguidos, que es el segundo y tercer mejor puesto que ha conseguido el club en los últimos 10 años, por lo que tras dar él mismo por finalizada su etapa del Sassuolo, se fue al Shakhtar, donde estuvo un breve periodo de tiempo, pero consiguió algunos logros como la Supercopa ucraniana, hasta que llegamos al punto en que nos encontramos ahora, el Brighton Football Club. La temporada pasada consiguieron un histórico 6º puesto, y a día de hoy son quintos en la Premier League, pese al 6-1 de este fin de semana frente al Aston Villa, que oye, todos tenemos días malos, y el Villa es un equipazo. Pero vamos ya a analizar cómo consiguió ese histórico 6º puesto, y por qué parece que esta temporada va a acabar otro año más en competición europea. Mientras que muchos de los entrenadores de equipos grandes priorizan tener más jugadores en el último tercio del campo, como Guardiola, Klopp o Xavi, el italiano cree que la clave del fútbol para atacar es acumular muchos jugadores en campo propio para poder tener una salida de balón con la que hacer daño al rival. Es por ello que el equipo de la costa de Inglaterra opta por comenzar todas sus jugadas pacientemente desde la base, con 6 jugadores en campo propio, más el portero, para atraer a los rivales. Menciono al portero porque es clave en el sistema italiano, que sea un jugador activo y ofrezca ventajas para cuando le hagan una presión de hombre a hombre a los jugadores del Brighton. El portero puede ser ese jugador extra que rompe líneas. Con la ayuda del guardameta, el Brighton siempre se encuentra en superioridad numérica, y pueden pasar la pelota fácilmente en su campo ante la presión rival hasta que encuentren al hombre liberado. El hombre libre es el concepto clave del fútbol de De Zerbi, y con el que empieza la siguiente fase, el inicio del ataque. Para encontrar al hombre libre, otro recurso que suelen emplear las gaviotas es hacer venir a recibir al mediapunta y al delantero, formando así cuadrados entre los delanteros y mediocentros, y los mediocentros y las defensas, creándose así líneas de pase constantemente y muy cómodas para los poseedores del balón, que se encuentran siempre en posiciones de superioridad numérica en campo propio. Pero como mencionaba antes, es cuando encuentran al hombre liberado que inician su ataque relámpago, que se siente como una contra creada artificialmente. Veamos algún ejemplo de ello en algún partido, como por ejemplo este de la pasada temporada contra el Manchester City, que acabaron ganando 3-2. Como vemos, la presión es de 4 atacantes contra 4 defensores más el portero. Por tanto, está en ventaja del Brighton. Ante la presión, el delantero viene a recibir y le deja de cara al hombre libre, que dejando atrás al que le estaba presionando detrás, puede iniciar un ataque habiendo dejado incluso a 4 hombres detrás, y un central que ha abandonado su zona para perseguir al delantero, creándose una ocasión peligrosísima en apenas 2 segundos. O por ejemplo, esta otra acción en ese mismo partido en el que, como vemos, los defensas y los centrocampistas juegan en un cuadrado
y los medios sobre todo juegan muy juntos para tener pases fáciles y poder dejársela de cara cuando llegue el momento. Como vemos que ocurre aquí, y siendo otra vez el delantero, en este caso Welbeck, el que recibe para dejarla de cara e iniciar un ataque con bastante ventaja. Otro recurso que también le gusta usar a De Zerbi es simplemente batir líneas con un desborde aunque sean zonas arriesgadas del campo. Porque sí, el fútbol de italiano en general consiste en jugar con un gran riesgo, pero en el largo plazo tiene su recompensa. Y es algo que se puede ver por ejemplo en esta situación en el primer partido de Europa League del Brighton, solo en la primera fase. Luego tienen que ejecutar bien el contragolpe, y para ello el Brighton, gracias a su gran red de ojeadores y trabajo en el mercado, ha encontrado auténticas gangas que están siendo peligrosísimas en la Premier League, como Mitoma hace 2 temporadas por tan solo 3 millones, Julio Ciso por 11 millones, Billy Gilmour por 8, y más talento joven de la cantera como Ferguson, la cesión de Ansu Fati o fichar a un jugón para el centro del campo como Dahoud, totalmente gratis, aparte de ser un club espectacularmente beneficioso en lo económico, como con el fichaje de Moisés Caicedo por 27 millones y su venta por 116, casi cuatriplicando los ingresos. Porque como he mencionado antes, para ejecutar este plan obviamente se necesita talento, y el Brighton lo tiene a raudales. Se toman todo el tiempo del mundo para jugar con la pelota en su campo propio y llevar al rival a su trampa para poder contraatacarles. De hecho, si ven que no presionan los jugadores de Brighton, usan un truco psicológico infalible que consiste en pisar la pelota, que según De Zerbi, un jugador al que entrenó, le comentó que cuando no veía espacios donde pasarla, hacía eso para que el rival le presionase y apareciesen huecos, y este entonces De Zerbi ordena a sus jugadores que lo hagan para que vengan a presionarles, porque por algún motivo siempre funciona. Pero una vez llegan a campo contrario, sus ataques poseen un ritmo altísimo. Es fútbol de posesión, pero puro rock and roll. No especulan nada con la pelota, van con todo el ataque y el resultado es un fútbol entretenidísimo y divertido para el espectador, y del que media Europa ya está enamorada. Ahora mismo son el cuarto equipo de la Premier que más grandes ocasiones ha creado, el primero en goles anotados, el tercero en porcentajes de posesión y el tercero en pases completados por partido, además de ser el 11º equipo de las 5 grandes ligas que más goles esperados ha generado y el 5º de Europa que más goles ha marcado. Y además tengo muchas ganas de ver qué puede hacer un entrenador que mejora todo lo que toca con una estrella descarrilada como Ansu Fati. Mucho hype por ver qué pueden hacer estos dos juntos. Así que sí, sin duda el Brighton es uno de los equipos a ver esta temporada. No cabe la menor duda. Comentadme en qué equipo os gustaría ver a De Zerbi o si queréis simplemente que haga una carrera larga en este equipo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.